La bolilla 19 trata dos cuestiones distintas. Por un lado, lo que es el régimen de las sociedades extranjeras y por otro lado, lo relacionado, lo atinente a los grupos de sociedades, el fenómeno de grupos de sociedades y lo que es el control societario y la vinculación entre sociedades, las sociedades vinculadas que establece la ley. Vamos a empezar hablando de las sociedades extranjeras. Eh, en nuestro derecho societario, en nuestra ley de sociedades, las sociedades extranjeras están analizadas por la ley en los artículos 118 a 124. Establece ciertas normativas respecto a algunas circunstancias específicas relacionadas con la sociedad extranjera, pero lo que primero habría que entrar a discutir es qué significa el tema o por qué llamamos extranjera a una sociedad. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que la sociedad era una persona jurídica y como tal tenía atributos? Yo les mencioné que se discutía si se podía hablar de nacionalidad de las sociedades o no. Respecto a las personas físicas, es claro que la nacionalidad, con el patrimonio, el domicilio, el nombre, la capacidad, es parte de los atributos de la persona física. La cuestión era si se podía hablar de que las sociedades tenían nacionalidad o no. Y eso generó toda una discusión. Esto Nietzsche la explica bien en su libro en relación a qué pasaba, que si existía una vinculación entre la sociedad, los socios y un determinado país, si podía plantearse que existiera una vinculación entre la sociedad y un país y, por ejemplo, si se le ponía alguna multa a alguna sociedad, podía el país en donde se constituyó esa sociedad reclamarle al otro país como si hubieran multado a un ciudadano de ese país. Esto Nissen se refiere que en nuestro derecho patrio la primera cuestión, la primera discusión que se planteó al respecto fue en un caso Bernardo de Irigoyen contra Banco de Londres, de fines del siglo XIX, en donde se planteó esta cuestión. ¿Qué vinculación tenía la sociedad-persona con el Estado? Si se podía el Estado salir a defender a esa sociedad. En principio, lo que plantea Bernardo de Irigoyen era que no, y eventualmente cualquier sanción que se le aplicaba a esa persona jurídica que era distinta del Estado y distinta de las personas que le integraban. Las sociedades en principio no tienen nacionalidad, lo que van a tener es un lugar de constitución. El lugar de constitución es el lugar donde se celebra el contrato que da origen a esa sociedad. Y una de las cuestiones que se plantea es a esa sociedad constituida en un determinado lugar, si actúa en otros lugares físicos, en otros estados, ¿qué sociedad le vamos a aplicar? ¿Qué legislación le vamos a aplicar? Sobre todo, ¿qué legislación vamos a tener en cuenta para determinar si es o no persona jurídica? Y hay distintos supuestos. La ley la ley aplicable a los socios, de acuerdo al domicilio que tengan estos, la ley aplicable a la sede social, la ley aplicable, o mejor dicho, la ley aplicable al lugar en donde se lleva a cabo el acto que se trate, o la ley de constitución de la sociedad, la ley correspondiente al lugar donde la sociedad se constituyó. Distintas cuestiones sobre decir qué ley vamos a tomar a los efectos de saber si estamos o no ante una persona jurídica. Nuestra ley argentina, conjuntamente con la gran mayoría de la normativa en el derecho comparado, ha tomado como el punto de conexión a los efectos de determinar si estamos o no ante una persona jurídica. ¿Qué ley le puede otorgar el carácter de persona jurídica a una sociedad? Es la ley del lugar de constitución. El lugar donde se constituye la sociedad, la ley aplicable en ese lugar, es la que va a determinar el carácter de persona jurídica y las formas y requisitos a los efectos de que se cumpla con el acto constitutivo y podamos hablar de una sociedad debidamente constituida. Entonces, más que hablar de sociedades extranjeras, de lo que tenemos que hablar es sociedades constituidas en un lugar fuera de la Argentina. Sociedades constituidas en el extranjero, sociedades cuyo lugar de constitución no es la Argentina.
Dicho esto, vamos a pasar a analizar los artículos 118 a 124, que nos plantean básicamente 4 escenarios de preocupación del derecho argentino por aquellas sociedades que han sido constituidas en el extranjero. Si esa sociedad que se constituye en el extranjero no tiene ninguna vinculación con la Argentina, ningún problema para el derecho argentino, ¿no? Una sociedad constituida en Uruguay que no viene a hacer actos a la Argentina, por más que tengan a sus socios argentinos, si es constituida en Uruguay y lleva a cabo su actividad en Uruguay y no se vincula con la Argentina, el derecho argentino, bien gracias, no tiene por qué salir a regularla. Justamente la ley en sus artículos 118 124 lo que se ha preocupado es en regular qué pasa cuando esa sociedad constituida en el extranjero se vincula de alguna manera con la Argentina. Ahí sí, el derecho argentino va a decir, oiga, yo tengo algo que decir. No venga a decirme que a usted yo no voy a poder decirle nada, porque dentro del territorio argentino la lógica sería aplicar la ley argentina, ¿verdad? No va a decirme, bueno, yo me constituí en Uruguay, me constituí en Brasil, usted no me puede decir nada. Pensemos, si yo me hubiera constituido en una sociedad que me habilita, en un país que me habilita estafar a las personas, puede venir a estafar a la Argentina porque así me permitía la ley de mi lugar de constitución. No, la ley del lugar de constitución me dirá si soy o no persona jurídica, qué requisitos tengo que cumplir para ser o no persona jurídica, pero no me va a regular una actuación extraterritorial fuera del lugar de constitución. Eso es un problema de derecho internacional privado en donde corresponderá eventualmente, si hay algún tratado o no entre las sociedades, entre las distintas naciones involucradas en la cuestión, si se regula o no. Lo que nuestra ley argentina en los artículos 118 124 establece son disposiciones emergentes de nuestro derecho nacional que regulan algunas cuestiones relativas a la actuación de sociedades extranjeras en nuestro territorio. Las 4 hipótesis que les mencionaba que regulan nuestra ley en los artículos 118 a 124 son las siguientes. La sociedad constituida en el extranjero que viene a la Argentina a hacer un acto aislado. La sociedad constituida en el extranjero que viene a la Argentina a realizar actos propios de su objeto social. La sociedad extranjera, sociedad constituida en el extranjero, sociedad extranjera, lo vamos a utilizar como sinónimo, la sociedad extranjera que viene a la Argentina para constituir una sociedad en la Argentina, para ser socia de una sociedad en la Argentina. Y cuarto, aquella sociedad extranjera, aquella sociedad constituida en el extranjero que actúa en la Argentina, pero que ha sido constituida en el extranjero, pero tiene su principal establecimiento en la Argentina o tiene su sede en la Argentina. Y de extranjero tiene poco. Ya vamos a ver cómo lo regula el artículo 124, que establece artículo 124, una norma de policía, en donde plantea un supuesto específico. Vamos a estudiar esos 4 supuestos entonces en relación a la sociedad extranjera. Aparte, así lo hacen todos los libros. La idea es un poco esquematizarnos de esa manera. ¿Qué nos dice la ley en el primer supuesto? La realización de actos aislados. Para realizar un acto aislado no se requiere que la sociedad extranjera se someta a la ley argentina o al control de organismos administrativos argentinos o autoridades de contralor u organismos de policía societarios administrativos de la Argentina. Así nos lo dice el artículo 118. Lo único que corresponderá es que la sociedad, a los efectos de ese acto aislado, ya vamos a ver qué se entiende por acto aislado, pero que a los efectos de ese acto aislado acredite su calidad de persona jurídica y designe a un representante y establezca un domicilio. Nada más que para, si el día de mañana, como consecuencia de ese acto aislado, hay que notificarle algo a la sociedad o no, tengamos a quién notificárselo y a un lugar. Nada más que eso. Dependiendo de con quién se vincula en ese acto aislado, deberá acreditarle a esa persona con la que se vincula su
calidad de sociedad, ¿eh? Y su existencia como tal conforme a las normas de su lugar de constitución. Pero nada más, no se tiene que inscribir en ningún lado la realización de este acto aislado. El concepto de acto aislado es un concepto vago, ambiguo o de textura abierta, si se quiere, que no está precisamente establecido en la ley. Es un concepto que los autores nos dicen hay que completarlo o rellenarlo en cada caso. Los ejemplos más comunes que dan la doctrina y que dan los libros de actos aislados son las presentaciones en licitaciones públicas. Se llama licitación internacional, por ejemplo, para la recolección de los residuos en Córdoba, para la realización de alguna obra pública, de una represa, de un molino, de una central atómica, de lo que fuere. Y se llama a licitación nacional e internacional, que significa que también se llama a sociedades constituidas en el extranjero. Al solo efecto de poder adquirir los pliegos y presentarse en la liquidación, puede una sociedad, la realización de esos actos son actos aislados. No requieren que se inscriban en ningún lugar, lo único que van a tener es al momento de presentarse en la licitación, presentando la nota con toda la documentación y el cumplimiento de todos los requisitos, van a tener que acreditar su calidad de persona jurídica conforme a las normas y reglas del lugar donde fueron constituidas. Si fue una sociedad de los Estados Unidos, tendré que acreditar, mire, acá vengo con mi contrato traducido, acá está la constancia de mi inscripción en el estado de Florida, todos los requisitos que me manda la ley del estado de Florida para constituirme, que son estos. El derecho extranjero, acuérdense, yo lo tengo que probar siempre, no se presume conocido. El derecho patrio sí, el derecho extranjero hay que probarlo. Bueno, me tendré una copia fiel de eso, debidamente traducida, cumpliendo con todas las formalidades que me exijan las normativas internacionales, los eventuales convenios internacionales. Acredito mi personalidad y yo me presento como una persona jurídica a esa licitación. Pero no necesito inscribirme en ningún lado. Esa presentación, esa acreditación de la existencia la hago ante la persona con la que me vinculo. Se discute si, por ejemplo, ser titular de un inmueble, adquirir un inmueble, es un acto aislado. Y sobre todo Nietzsche lo discute bastante. Esto se dio mucho con motivo de el caso de Cromañón en la Argentina, no sé si se acuerdan, 2001-2002, la tragedia de Cromañón saltó a la luz pública después de la tragedia de Cromañón, que resulta que ese inmueble donde funcionaba ese boliche estaba en nombre de una sociedad extranjera, que lo único que tenía era como patrimonio era ese inmueble, no tenía ninguna otra actividad. Entonces se empezó a discutir, muchos autores, sobre todo con Nietzsche en la cabeza, y más cuando estuvo en la Inspección General de Justicia en los primeros tiempos de los gobiernos kirchneristas, se puso muy intervencionista en relación a lo que hacían las sociedades extranjeras, porque parecía que en Buenos Aires había un montón de inmuebles que estaban a nombre de sociedades uruguayas por cuestiones fiscales, para no estar a nombre de personas físicas, y lo único que hacían era, no tenían otra actividad de esas sociedades que ser titulares de inmuebles. O sea, no tenían ninguna otra actividad en el lugar de constitución más que la de ser titulares de inmuebles en la Argentina, de un departamento, por ejemplo. Y eso de entrada se discutió bastante si es un acto aislado ser titular de un inmueble, porque no solo implica estar, haber adquirido, comprado por una escritura pública un inmueble, sino también mantenerlo, pagar los impuestos y demás. Entonces se discutió bastante. No nos quedemos con el concepto de adquirir un inmueble como acto aislado. El ejemplo más fácil es la presentación en licitación. Sí me interesa que sepan un poco esta historia, que lo lean, analicen, porque siempre sirve leer estas cuestiones de las críticas, pero sepamos también que Nietzsche fue duramente criticado. Ahora en el 2020 lo han vuelto a nombrar el nombre al frente de la Inspección General de Justicia, y vuelve de nuevo con una avanzada contra las llamadas sociedades offshore, que, una sociedad constituida en el extranjero no tiene por qué ser ilícita, ¿no? Pero muchas veces en nuestro país
la mala prensa, las operaciones de prensa y un montón de cuestiones habiliten a cualquier periodista y a cualquier persona a generar cualquier tipo de corriente de opinión pública que no tiene ningún asidero desde el punto de vista legal. Yo puedo ser socio de una sociedad constituida en las Bahamas y no estoy cometiendo ningún delito. El delito será si con eso evado impuestos. Pero una sociedad offshore porque fue constituida fuera de las costas de la Argentina, no tiene por qué ser algo ilícito. Las sociedades, acuérdense, no son algo lícito o ilícito porque sí. ¿Pueden ser instrumentos para el fraude? Sí, pero no necesariamente lo son. El fraude puede ser un vehículo más con el que se utilice el fraude, pero por tener una sociedad en otro país no es algo ilegal para nada. Eso también hay que tenerlo bien presente por las distorsiones que uno puede leer en la prensa. Uno como abogado tiene que hablar con propiedad y con rigor técnico y no guiándose por los males humores sociales o por las creencias populares que muchas veces no conocen a fondo la ley. Acto aislado, entonces tenemos ese concepto, que es un concepto, como dijimos, vago y ambiguo. Vamos a leer lo que nos dice la ley, el artículo 118. Esta primera parte. La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por la ley del lugar de constituciones, ya lo hemos visto, actos aislados. Se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio. 122 nos dice, emplazamiento en juicio. El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en la República originándose en un acto aislado en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio. Como les decía, acto aislado, vincularse con acreditar la existencia ante la persona con la cual yo me vinculo, si es una persona privada, si es el Estado en el marco de una administración pública, domicilio, a los efectos que me pueda notificar, y eventualmente el apoderado representante que intervino en relación a ese acto aislado. No hay que inscribirse en ninguna parte. Todas las cuestiones vinculadas con la relación entre el apoderado y la sociedad se rigen por la ley del lugar de constitución. Segunda hipótesis normativa que habíamos dicho, el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social. Acá estamos no ante un acto aislado, sino una actuación de tipo permanente. Ya una sociedad que no quiere realizar un acto nada más, o algunos actos, un acto aislado le puedo hacer yo un año y después a los 6 meses realizar otro acto aislado. No es que un acto aislado en toda la vida de la sociedad, no. Acto aislado es un acto que no tiene habitualidad. El segundo supuesto normativo es el ejercicio habitual de actos, la idea de una actuación permanente, que la ley establece la posibilidad de realización habitual de actos e incluso el establecimiento de una sucursal, de un asiento permanente o de una representación permanente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de sucursal para distinguir la sucursal de la sede social y la filial? Y habíamos dicho que la sucursal era una descentralización administrativa. Era la misma persona jurídica, pero con un régimen particular por las obligaciones que emergían de esa sucursal, que algunas leyes le permitían alguna especial vinculación. Habíamos dicho las leyes de seguro o las leyes financieras que me permitían vincularme con la sucursal en la cual yo adquirí la póliza o la sucursal donde yo tengo la cuenta bancaria y no necesariamente tener que estar notificando dónde está la sede social. Generalmente todas las compañías de seguro en la Argentina y los bancos tienen su sede social Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero yo podía directamente vincularme con la sucursal de acá de Córdoba. Lo mismo pasa en materia sucursal con la sociedad extranjera. Vamos a tener una sucursal argentina que va a tener un domicilio de notificación acá en la Argentina, va a tener un representante en la Argentina, pero es la sociedad extranjera actuando en la Argentina. No son dos personas jurídicas distintas, sino que es la sociedad extranjera actuando en la Argentina. Pensemos, Citibank Corporation, constituido en Nueva York, que establece una sucursal en la Argentina. Esa va a ser la sucursal argentina de Citibank Corporation, constituido en Nueva York. No es el Citibank argentino, ¿no? Si la sociedad Citibank
Corporation estadounidense quiere constituir Citibank Argentina, sociedad anónima, por ejemplo, nos vamos a ir ya al artículo 123, al tercer supuesto normativo que vamos a ver más adelante. El artículo 118 es el supuesto normativo de la sociedad constituida en el extranjero que actúa localmente a través del formato de una sucursal que, como dijimos, no es una persona jurídica distinta, es una descentralización administrativa. ¿Qué tiene que hacer en estos supuestos? Establecer sucursal, establecer un asiento determinado, ejercer actos habituales de su objeto social. La ley le exige a esa sociedad extranjera que se inscriba en un registro. Además de establecer un domicilio, asignado a un representante, va a tener que inscribirse en un registro ante la autoridad administrativa de contralor societario de cada jurisdicción en donde quiera establecerse. Eso nos lo va a decir el artículo 118. En esa inscripción va a tener que acreditar su calidad de persona jurídica, por supuesto, conforme a las leyes del lugar de constitución, y va a tener que acreditar también la decisión por parte de la sociedad, por parte de esta sociedad extranjera, la decisión de constituir este asiento o esta representación o esta sucursal en la Argentina. Esto es, va a tener que acompañar eventualmente la minuta de el Board of Directors, del órgano, la junta de directores de la corporation de esta Citibank constituida en Nueva York, la decisión en virtud de la cual vamos a designar a John Smith para que sea el representante o a Eduardo Sima para que sea el representante en la Argentina de la sucursal que vamos a establecer. Y va a tener que venirse la persona, John Smith o Eduardo Sima, ir a Inspección de Personas Jurídicas, Inspección General de Justicia, con todos los documentos debidamente traducidos relacionados con la constitución de Citibank Corporation y con todos los documentos que acrediten esa decisión, con la minuta, con el acta de esa junta de directores debidamente traducida y acompañarla en este proceso de inscripción que nos establece el artículo 118. Nos dice el artículo 118. Vamos a leer 118, 119, 120, 121. 118, tercer párrafo. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento, cualquier otra especie de representación permanente debe: 1. Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. 2. Fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyen en la República. 3. Justificar la decisión de crear dicha representación y designar a la persona cuyo cargo estará. Si se tratara de una sucursal, se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales. 119. Tipo desconocido. El artículo 118 se aplicará a la sociedad constituida en otro extranjero bajo un tipo desconocido por la ley de la República. Corresponde al juez de la inscripción determinar las formalidades a cumplir en cada caso, con sujeción al criterio del máximo rigor previsto en la presente ley. 120. Es obligatorio para dicha sociedad llevar en la República contabilidad separada y someterse al contralor que corresponda al tipo de sociedad. 121. El representante de sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores previa esta ley, y en los supuestos de sociedades de tipos no reglamentados, la de los directores de sociedades anónimas. El artículo 119, que les puede generar alguna dificultad en el entendimiento, lo importante es tener en claro que no se constituye una nueva sociedad. Lo único que nos dice el 119 es, a los efectos de saber si cumplen o no con las formalidades para para acreditar la existencia de la sociedad en su lugar de origen, y a los efectos de saber si cumplen o no con las formalidades para acreditar, para justificar la decisión de crear la representación, de crear la sucursal, a los efectos de acreditar o no esos extremos, el estándar de prueba que yo voy a tener es las formalidades que se le exigen a la sociedad anónima, que es la sociedad de mayor rigor en nuestro derecho. A los efectos como estándar de prueba de si yo como
autoridad administrativa que voy a juzgar o no, si está bien o no esta inscripción que están haciendo, si el tipo es desconocido para nuestro derecho, supongamos una corporación americana o los distintos tipos societarios que puede haber en el derecho norteamericano, la LLC, que alguna vez pueden ver en alguna película, Limit Liability Company, o también tienen las LLP, Limited Liability Partnership, algo parecido a la colectiva, lo otro es algo parecido a unas SRL, después tienen las... Digo esto, no es lo mismo en todos los estados, hay 50 estados en Estados Unidos, cada uno tiene su propia legislación, algunos se remiten a una legislación federal, pero si bien es homogéneo, pero cada estado tiene su propia legislación comercial y societaria. Y después están las corporations, las LLP, las LLC y las corporations, que son las que admiten en algunos casos la cotización en bolsa. Y hay algunos tipos intermedios. Está la LLLP, Limited Liability Limited Partnership, bueno, parecida a las comanditas, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, se los digo nomás como ejemplo a los fines de determinar qué nos quiere decir en definitiva el 119, establecer como parámetro de rigor probatorio a los efectos de juzgar o no la acreditación de que esté todo ok con que es una persona jurídica y que esté todo ok con la justificación de designar esta representación y esta sucursal, el parámetro probatorio va a ser la sociedad de mayor rigor, la sociedad anónima de nuestro derecho local. Todo lo demás que hemos leído es un poco lo que hemos señalado a los efectos de reseñar cuáles son las obligaciones o cómo es el procedimiento de inscripción de esa sociedad extranjera que sigue siendo sociedad extranjera en la Argentina, solo que para actuar en la Argentina realizando actos propios de su objeto se le exigen algunas particularidades. En relación a cuestiones contables, esto sí es importante, además de las reglas que le exige, que le puede exigir los distintos organismos de contralor en la Argentina, de acuerdo a la actividad que realicen, ejemplo, Comisión Nacional de Valores, Banco Central, Superintendencia de Seguros de la Nación, el ARCEP, el OCOBI, la AFIP, etc., además de cumplir con esas exigencias, la ley me dice contabilidad separada. La sociedad extranjera va a tener que tener en su balance la contabilidad que le corresponda según la ley estadounidense y aparte van a tener que tener una contabilidad específica relacionada con las operaciones que se realizan en la Argentina, una contabilidad separada. En el caso de que hubiere, eso es específicamente lo que nos dice el artículo 120. Además de eso, supongamos que es una sociedad que no está sujeta a ninguna actividad específica regulada por el Estado, sino que se dedica, se pone una fábrica para vender alimentos. No está ni sujeta ni al Banco Central, a ninguna autoridad de contralor administrativa que regule cuestiones relacionadas con la creación de sociedades en esa actividad, como si es el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguro de la Nación, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, etcétera, etcétera. Supongamos que no son ninguna de esas actividades, sino una empresa alimenticia que no está regida por ninguno de ese tipo de entidades administrativas. Esa sociedad va a tener que tener, lo único que va a tener va a ser la obligación de cumplir con este requisito de la contabilidad separada. Si aparte estuviere regida bajo, en virtud de la actividad, por organismos específicos estatales como el Banco Central, como la Superintendencia de Seguros, el artículo 118, infine, nos dice: si voy a establecer una sucursal, voy a tener que dotarla de determinado capital. Esto se ve muy claro en materia de entidades financieras, en donde, si quiere venir, por eso les daba el ejemplo del Citibank. Si quiere venir el Citibank Corporation estadounidense, esa sociedad extranjera, constituir una sucursal en la Argentina, sucursal argentina de Citibank Corporation, va a tener que dotarla del capital mínimo que les exija el Banco Central en su normativa interna y reglamentaria a una sociedad
a una entidad financiera para funcionar como tal en la Argentina. Es decir, bueno, no puedes establecerte un banco si no tenés un capital menos de 2 millones de dólares líquidos en depósitos a la vista, por ejemplo. Entonces, a esa sucursal le vamos a tener que inscribir, además, con esa dotación de capital. Pero acuérdense siempre, es la misma persona jurídica. Lo que nos queda para ver es el artículo 123 y el artículo 124, los otros dos supuestos normativos. El artículo 123, hay que tener bien en claro, nos habla de constitución, y ya les voy a decir por qué hablamos de constitución. Constitución de una sociedad en la Argentina por parte de una sociedad extranjera. En este caso, la actuación de la sociedad no es nada más llevar a cabo actos propios de su objeto, sino lo que quiere hacer es pasar a formar parte de una sociedad argentina. El ejemplo acá viene a ser, vamos a hacerle Bank Boston Corporation o International Bank of China Corporation de Shanghái, que quieren constituirse como International Bank of China Argentina Sociedad Anónima. Quiere Citibank Corporation estadounidense ser uno de los socios constituyentes, va a tener que llamar a otro socio a los efectos de cumplir con la pluralidad societaria de Citibank Argentina Sociedad Anónima. Citibank Argentina Sociedad Anónima va a tener entre sus socios a Citibank Corporation Sociedad Extranjera y Juan Pérez. ¿Qué nos exige en ese trámite de constitución respecto de Citibank Corporation estadounidense, el artículo 123? Nos va a exigir que, vamos a leerlo el artículo 123, para constituir sociedad en la República deberán previamente acreditar ante el juez de registro, entiéndase, autoridad de registro, que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades por acciones en su caso. ¿Qué me exige? Acreditar la Constitución conforme a las leyes, inscribir el instrumento constitutivo en el Registro Público de Comercio e inscribir la designación de su representante legal a los efectos de la Constitución en el Registro Público de Comercio. Con todo eso yo voy a poder después redactar el instrumento constitutivo de la sociedad argentina. Pero tranquilamente, y esto es lo importante, no solo la sociedad puede actuar en los términos del 118, sino que puede constituir una sociedad en la Argentina. Lo único que va a tener que hacer es acreditar la Constitución de acuerdo a las leyes del lugar de constitución, inscribir el instrumento constitutivo, inscribir la documentación relativa a la designación del representante. Y después va a poder celebrar el instrumento constitutivo de la sociedad argentina. Algunas cuestiones que plantea la letra del artículo 123. Dijimos, constituir una sociedad, dice la ley. Y esto genera una discusión doctrinaria. Está claro que constituir una sociedad, hablamos de constituir en forma originaria una sociedad. ¿Qué pasa cuando una sociedad extranjera quiere adquirir participación societaria en una sociedad argentina? Porque sería otra forma de estar esa sociedad pasando a ser socia de una sociedad argentina. De la otra forma, ¿cómo violo, cómo vulnero, cómo le escapo al 123? Muy simple. Agarro Juan Pérez y Roberto González, constituyen Citibank Argentina Sociedad Anónima, y después se da vuelta a Juan Pérez y le vende su participación societaria, el 99% de esa sociedad, a Citibank Corporation estadounidense. Celebra un contrato de transferencia de acciones entre partes. Chau, quedaron como socios de la sociedad argentina de Citibank Argentina Sociedad Anónima Roberto González con el 1% que le quedó y Citibank Corporation estadounidense con el 99%. Y no se tuvo que inscribir en ningún lado. No se tuvo que inscribir en ningún registro público Citibank Corporation Argentina porque celebró nada más que un contrato entre partes. Bueno, esa es la discusión que se da
respecto del artículo 123, ya que nos dice constituir. La doctrina entiende que cuando esa adquisición de participación societaria por parte de la sociedad extranjera respecto de participaciones societarias en una sociedad argentina, constituida en la Argentina, si no es de inversión, o sea, si apunta a esa sociedad extranjera a ser socia y a participar en el desenvolvimiento del quehacer societario de esa sociedad argentina, si no es de inversión, hay que inscribir la sociedad en los términos del artículo 123. Hay que acreditar la constitución de la sociedad conforme a las reglas del lugar de constitución, inscribir el instrumento constitutivo, inscribir la documentación concerniente al representante. La gran discusión se da es qué pasa cuando esa constitución, esa adquisición de participación societaria no tiene esa voluntad de permanencia, sino es meramente un objeto de inversión. Porque puede comprar acciones para después venderlas el día de mañana. ¿Qué pasa incluso si compra acciones que están cotizando en la bolsa? Esto no lo planteamos tampoco antes para no complicar el tema, pero lo compliquemos un poco más. ¿Qué pasa si las acciones son acciones emitidas en bolsa por la sociedad argentina? Y quien las compra, en vez de ser un ciudadano argentino, otra sociedad argentina, un inversor argentino, es una sociedad constituida en el extranjero. También para cada tipo de esos actos de inversión vamos a tener que realizar todo este trámite de inscripción. Bueno, la doctrina en ese sentido entiende, no, oiga, cuando es un acto de inversión, es un acto aislado, no necesita inscribirse, no vamos a aplicar el artículo 123. Eso en cuanto al tercer supuesto normativo. El otro supuesto normativo que nos queda analizar es el artículo 124. La sociedad constituida en el extranjero, pero que tiene su sede en la Argentina, o el cumplimiento de su principal objeto en la Argentina, su establecimiento principal en la Argentina. ¿Qué nos dice la ley? Vamos a leer el 124 y después vamos a explicarlo, porque a lo mejor la letra de la ley es un poco imprecisa o es difícil de entender. Nos dice, artículo 124, la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de su funcionamiento. Tenemos una sociedad que tiene una sociedad constituida en el extranjero, pero que tiene su sede en la Argentina, o el principal objeto de esa sociedad constituida en el extranjero se cumple en la Argentina. La ley argentina dice en el artículo 124, esta norma de policía, esa sociedad, palabras más, palabras menos, el artículo 124 se explica señalando que lo que pretende la ley es decir, esa sociedad de extranjero lo único que tiene es su lugar de constitución. Es una sociedad argentina. No es que la presume como fraude, pero la mira con bastantes males ojos. Puede decir, ¿cómo? Te constituiste en otro lugar, pero la sede la tenés en la Argentina, o todo lo que haces, lo haces en la Argentina. No tenés, por ejemplo, actividad en otros países. Tu principal objeto lo estás realizando en la Argentina. La ley entiende, bueno, te has únicamente constituido en otro lugar para vulnerar, por ejemplo, cuestiones impositivas, porque en ese otro lugar de constitución no tenés que pagar impuestos para constituirte como sociedad, y acá sí, pero te constituiste allá, pero haces todo acá en la Argentina. No te constituiste en Argentina nada más que para no pagar impuestos. Esa es un poco la manera en que mira con recelo el artículo 124, norma de policía, a esas sociedades en donde la sede o el cumplimiento de objeto, a alguno de los dos, no necesariamente los dos juntos, sino a alguno de los dos, se realiza en la Argentina. ¿Qué pasa cuando se constata eso? ¿Quién lo puede constatar? En principio, lo puede constatar la autoridad administrativa por la causa que fuere, o un juez por la causa que fuere. Eso no lo dice el artículo 124, nos dice cuál es la consecuencia.
Vamos a juzgar a la sociedad como una sociedad argentina. ¿Se puede aplicar de oficio? Se puede aplicar de oficio el 124. Un juez, por X causa, en un pleito, toma conocimiento de esta situación, puede aplicar el 124 de oficio. Una autoridad administrativa podría aplicar el 124 de oficio en X causa y decir, esta sociedad de extranjero no tiene casi nada, nada más que se celebró el contrato constitutivo en el extranjero, pero nada más. Vamos a considerarla como una sociedad argentina. Entonces, lo que hace esa autoridad administrativa es requerirle que se inscriba bajo la forma de una sociedad argentina. Nos dice, va a tener que cumplir con todas las formalidades correspondientes a la legislación argentina en relación a la Constitución y el contralor de su funcionamiento. ¿Qué pasa si no lo hace? Es la gran discusión. ¿Vamos a considerarla una sociedad nula? ¿Vamos a considerarla una sociedad eventualmente comprendida en el ámbito de aplicación de la sección cuarta, una sociedad que incumple las formalidades exigidas por la ley? Discusión también. Ante la duda, siempre quienes van a terminar responsabilizados van a ser los administradores de esa sociedad, va a ser un principio general, pero se discute bajo qué normativa aplicarlo, porque 124, de cierta manera, es bastante escueto sobre cuáles son las consecuencias de que no lo hagan. Yo particularmente entiendo que tendría que ser reputada como una sociedad no constituida regularmente, con la responsabilidad específica de los socios de manera mancomunada y de los administradores también responsabilidad van a tener por no haber cumplido con las exigencias legales. Se discute si cuál va a ser la responsabilidad de los administradores, si van a responder frente a los acreedores o no. Discusión que se da, sepamos que exista, no vamos a adentrarnos mucho más en eso tampoco. Dicho esto, terminamos el tema de la sociedad extranjera. Volvemos a repetir, me interesa el concepto, la discusión que se da respecto de la nacionalidad de las sociedades y los 4 supuestos normativos que me establece la ley. El acto aislado, el ejercicio habitual de actos del objeto social o establecimiento de sucursal, la constitución de una sociedad en la Argentina y esta norma de policía del artículo 124. Lo último que nos queda en relación a esta bolilla 18 es lo relacionado con, bolilla 19, lo relacionado con la concentración societaria, que nos implica hablar de los grupos, del control y de las sociedades vinculadas. Esto no está regulado. En primer lugar vamos a estudiar los grupos. El fenómeno de los grupos es eso, precisamente un fenómeno, no está regulado en nuestra ley. Cuando hablamos de sociedad y empresa, hablamos al respecto de qué eran los grupos de sociedades. Yo les di ejemplos prácticos de acá en la Argentina. El Grupo Rollo, dentro del grupo Rollo hay otras sociedades como Metrovías, que se dedica a los subtes, Benito Rollo e Hijos, que se dedica a la construcción, Aguas Cordobesas, que se dedica a la distribución de agua en la ciudad de Córdoba. ¿Qué otra más? Bueno, supongamos esas 3 sociedades. Después hay otro grupo, Arcor, por ejemplo. Arcor se dedica con la campañola a fabricar mermeladas, con Bagley a fabricar galletitas, por ejemplo. Distintas sociedades que forman parte de un mismo grupo empresario y de un mismo grupo de sociedades. El fenómeno de los grupos de sociedades es un fenómeno nacido netamente de la autonomía de la voluntad y de la manera en que se ha organizado el quehacer empresario. Se caracteriza el grupo de sociedades, el fenómeno de los grupos de sociedades, por que hay una empresa
que se encuentra fraccionada en distintas personas jurídicas. La idea es que hay un mismo grupo empresario, una misma idea de empresa, pero fraccionada en distintas personas jurídicas, con la idea siempre de segmentar los riesgos. Hay tantas personas jurídicas de acuerdo a las tantas actividades que tenga una sociedad, para que las vicisitudes de una actividad no le generen problemas económicos o financieros o de solvencia a las otras. Si me fue mal un año en la actividad del subte, está bien, no cobraré utilidades, me pedirán la quiebra de la sociedad vinculada con la prestación del servicio subte, pero si me fue bien en la distribución de agua potable o en la recolección de residuos, bueno, consigo dividendos por esa sociedad, pero el mal desempeño en una no me repercute en la otra. El típico fenómeno de la repartición de riesgos o encapsular riesgos. También podría pasar si no tuviéramos distintas sociedades, que hay una única sociedad con un objeto súper múltiple, ¿no? Pero las reglas de la administración de empresas exige siempre tratar de minimizar los riesgos, encapsularlos, y de esa manera es habitual que una empresa, a lo mejor, que empieza de manera chiquita, si se va extendiendo y van diversificándose sus actividades, empiece a recurrir al fenómeno del grupo societario para organizar mejor su actividad, su quehacer como empresa, como grupo empresario. En el grupo societario vamos a poder vislumbrar la existencia de una sociedad dirigente de las otras, una sociedad que concentra la dirección de la sociedad, la llamada sociedad holding, así se llama, así la entiende la doctrina especializada en el tema, la sociedad holding, por un lado, y la sociedad que ejerce la dirección del grupo de sociedades, y por el otro lado, las sociedades operativas, que son las que van a llevar a cabo, cada una de ellas, la realización de los distintos aspectos operativos y empresarios de la actividad a la que se realiza. La sociedad holding y las sociedades operativas. La sociedad holding no tiene un objeto social específico operativo más allá que el de regular la actividad de las otras. Regular la actividad, regular la voluntad social, conformar la voluntad social de las otras. La única mención que exige la única mención respecto de esta idea de la sociedad holding en nuestro derecho en relación a la participación de una sociedad conformándole la voluntad de las otras es artículo 31 de la ley, la primera parte. Ya vamos a ver que el artículo 31 nos dice: una sociedad no puede tener en otras sociedades una participación mayor a la de determinado monto vinculado con sus reservas y su capital, nos dice, excepto la sociedad holding, aquella cuyo objeto es únicamente de inversión, en donde va a poder tener una sociedad el 99% de participación societaria en otra sociedad. Y a lo mejor la sociedad holding tiene un capital de 100.000 y la sociedad operativa un capital de 20 millones. El artículo 31 nos va a decir: usted no puede tener, si tiene un capital de 100.000, va a tener una reserva legal de 20.000 pesos, no podría tener una participación societaria por más de 120.000 pesos en el capital de esa sociedad operativa, cuyo capital es 22 millones. Eso es lo que nos vendría a ser la traducción del artículo 31. La ley nos dice: usted no puede hacerlo. El único supuesto en que sí se puede hacer eso es cuando esa sociedad que tiene ese 99% en esa sociedad es la sociedad operativa, cuyo único objeto no es tener una actividad propia, sino un objeto de inversión, de dirección de la voluntad social de las otras. Ese es el fenómeno del grupo de sociedades: una sociedad holding de dirección, otras sociedades operativas que responden a una dirección unificada, una dirección unitaria
en donde la voluntad de cada una de esas sociedades depende de lo que establezca la sociedad holding. En nuestro derecho el fenómeno de los grupos societarios no está, salvo esta norma que dijimos del artículo 31, primera parte, algunas otras normas en nuestra ley de sociedades, que ya vamos a decir cuáles son, no están legislado, lo cual es un defecto de nuestro ordenamiento jurídico societario, no regular el fenómeno de los grupos. Es algo, y nace, como yo les decía, como consecuencia de la autonomía y la voluntad, no está para nada prohibido organizar la actividad económica de estas maneras. Como normas que son aplicables o que podrían ser de utilidad al momento de analizar este fenómeno en los grupos societarios, dijimos, tenemos artículos 30 a 33 de la ley de sociedades, que nos habla de la vinculación entre las sociedades, el control, en primer lugar. En segundo lugar, el artículo 63, en materia de estados contables, nos habla de eventualmente la confección de balances de grupo, en donde se consolide esa sociedad holding, tenga que hacer un balance no solo en relación a su propia contabilidad, sino a la contabilidad de todas las sociedades operativas que controla. Dijimos, artículos 30-33, artículo 63. Después se discute bastante la aplicación o no del Instituto de la Inoponibilidad de la Persona Jurídica en materia de grupo de sociedades. Esto es, si un acreedor de una sociedad operativa podría pedirle la imputación de lo que hace esa sociedad operativa a la sociedad holding. También una discusión que se da. Y el cuarto supuesto de normas vinculadas con el fenómeno de los grupos societarios son las normas de la ley de concursos y quiebras relacionadas con la extensión de la quiebra, sobre todo en el supuesto en que se pide la quiebra de una sociedad operativa, se decreta la quiebra y la posibilidad de, si esa quiebra se puede extender a otras sociedades del grupo o a la sociedad holding. Hay un fenómeno, un instituto jurídico en la ley de quiebras, que es la extensión de la quiebra, que es como consecuencia de determinadas situaciones de hecho, confusión patrimonial indescindible, cuestiones relacionadas con la integración, dirección unificada entre sociedades, alguna que otra cuestión vinculada con cómo se manejan de manera interna las sociedades, permite declarar la quiebra no solo de la sociedad a la cual se le pidió la quiebra, sino de otras sociedades a las cuales se le extiende los efectos de esa sentencia de quiebra dictada en relación a esa sociedad. Se discute bastante cómo se aplica, o si es que se aplica eso en materia de grupos societarios, porque un poco dejaría sin efecto todas las ventajas que tiene el grupo societario como fenómeno para segmentar los riesgos. Esto es lo que me interesa básicamente en materia de grupos de sociedades. No vamos a indagar más porque la ley no lo regula específicamente. Sepamos el concepto, qué es la sociedad holding, qué son las sociedades operativas, cuál es la razón de ser de todo esto, qué es la dirección unitaria, qué normas se vinculan un poco con el fenómeno del grupo societario. El otro concepto que nos queda ver son el concepto de sociedades vinculadas y el control societario. Esta vendría a ser la segunda parte de este segundo capítulo de esta bolilla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vinculación societaria? Cuando una sociedad tiene participación en otra. Eso es hablar de vinculación societaria. Vamos a tener 4 supuestos. Una sociedad que tiene una participación en otra, en donde lo que tiene en otra es menos del 10% del capital de esa sociedad. O sea, la sociedad A tiene 5% del capital de la sociedad B. Una sociedad, nos dice el artículo 30, puede ser socia de otra. Una sociedad anónima puede ser socia de sociedades por acciones, puede ser socia de una SAS, puede ser socia de otra sociedad anónima, puede ser socia de una SRL. Una SRL también podría ser socia de una sociedad anónima y de una SAS también. Esa es la vinculación entre
sociedades. Esto se los digo específicamente en el artículo 30 porque está modificado en relación a normas anteriores. El Código Civil y Comercial expresamente establece que las sociedades anónimas pueden ser socias no solo de sociedades anónimas, sino de cualquier sociedad de responsabilidad limitada y de cualquier sociedad por acción. O sea, la SA puede ser socia de SRL y puede ser socia de SAS. Esto no estaba en el régimen anterior de la ley. Una sociedad, volviendo con el tema de las sociedades vinculadas, los 4 supuestos normativos que nos da la ley, una sociedad es socia en otra por menos del 10% de su capital. O sea, A tiene el 5%, el 9% del capital de B. Primer supuesto. Segundo supuesto, la participación social consiste en un porcentaje mayor al 10%, pero menor al 25%. O sea, A tiene el 15%, el 24% de la participación societaria de B. Lo único que va a obligar eso, artículo 33, párrafo cuarto, va a tener que establecerse específicamente en la contabilidad, señalar esa existencia de participaciones societarias en una y en la otra. Tercer supuesto normativo, la sociedad participa en un monto mayor al 25%. A tiene el 26%, el 30% de las acciones de B. Si vamos a B, dentro de su elenco de socios va a aparecer la sociedad A con 36%, 26%, como ejemplo. En ese caso, también va a haber una implicancia contable en los términos del artículo 33, quinto párrafo. Además de esa implicancia contable, lo que va a tener que hacer la sociedad es comunicarle a sus socios de la existencia de esta participación. La sociedad A va a tener que comunicarle a sus socios en su asamblea que participa en la otra con una participación superior al 25%, por las vicisitudes que se puedan dar si el día de mañana esa participación pasa a ser mayoritaria. Nada más que para eso. Dicho esto, estas 3 hipótesis normativas, vamos a pasar a la cuarta hipótesis normativa de vinculación entre sociedades. Habíamos visto menos del 10%, más del 10%, pero menos del 25%, y más del 25%. Los 3 supuestos. La cuarta hipótesis normativa es la hipótesis de control societario, que está previsto en el artículo 33, pero en el primero y en el segundo párrafo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de control societario? Hay control societario cuando una sociedad domina a la voluntad de la otra. Esa dominación se puede dar por 2 cuestiones. Porque domina la voluntad social de la sociedad, porque domina la expresión de voluntad en sus órganos, punto 1. Punto 2, porque ejerce una influencia dominante en vista de especiales vínculos que haya entre las sociedades. En el primer supuesto, vamos a estar hablando de un control interno de la sociedad. En el segundo supuesto, vamos a estar hablando de un control externo. Mejor dicho, no, está bien, lo dejemos así, control interno y control externo. Lo que me interesa, ya vamos a leer el artículo 33 y después lo vamos a explicar bien. Se consideran sociedades controladas a aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, 1. Posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. 2. Ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Diferenciamos el control interno del control externo. El control interno lo vamos a caracterizar porque es un control relacionado con el funcionamiento interno de los órganos y el hecho de que la sociedad controlante
domine la voluntad social de la sociedad controlada. Vamos a tener una sociedad controlante y una sociedad controlada. En el control interno vamos a poder encontrar dos subtipos. El control interno de derecho y el control interno de hecho. El control interno de derecho se da cuando la sociedad controlante tiene por sí sola la posibilidad de formar la voluntad social por tener las mayorías establecidas en la ley. Va a tener la mayoría absoluta de quórum y la mayoría absoluta para tomar decisiones, de acuerdo al tipo societario que se trate, por supuesto, en cada una de las sociedades. No requiere de ninguna otra circunstancia ni de ningún otro tercero para formar la voluntad social de la sociedad. Control interno de derecho, una sociedad por sí sola es titular de las participaciones societarias necesarias a los efectos de poder tomar decisiones válidas por sí misma. El control interno de hecho se va a dar cuando una sociedad no tenga la mayoría absoluta por sí sola, pero por las circunstancias propias de cómo se desenvuelve esa sociedad y por la dispersión de su capital societario, en los hechos es la que siempre, en las decisiones sociales, es la que tiene mayoría. Esto se da sobre todo en aquellas sociedades en donde, como las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, las sociedades abiertas, su capital social se encuentra ampliamente desperdigados. Entonces, a lo mejor el socio que más tiene capital social tiene el 40%. Hay un socio que tiene el 40% y el otro 60% restante de las participaciones societarias está distribuido, por ejemplo, en 60 socios que tienen cada uno un 1% de participaciones societarias. Entonces, ese socio de esa sociedad anónima que hace sociedad anónima abierta, que haya oferta pública de sus acciones, en los hechos controla la sociedad, porque es muy difícil que el 60%, esos 60 accionistas con 1% cada uno, se pongan de acuerdo para ir a las asambleas, votar en determinada manera, etcétera, etcétera. ¿Que pueden pasar? Sí, se pueden poner de acuerdo, pueden, como vimos, celebrar un convenio de sindicación de acciones, etcétera. El supuesto de control interno de hecho es un supuesto, por supuesto, como dijimos, de hecho. Se discute si esto es lo que está establecido normativamente en el 33, inciso 1, cuando dice por cualquier título, o es la primera parte del 33, inciso 2, cuando dice ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, contrapartes o de interés poseído. No nos vamos a entrar en dónde está, sino que me interesa que sepan el concepto. Diferenciar implica cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad social, solo que aquí es una cuestión de hecho. No lo tiene por sí solo, es algo que se da en los hechos por las circunstancias propias de lo desperdigado que se encuentra el capital social. El otro supuesto de control es el control externo. Acá ya no hay, ya la sociedad controlante no es socia de la sociedad controlada, sino que tiene especiales vínculos contractuales. ¿Cuál es el ejemplo más común? Aquellos contratos llamados de organización del mercado que suponen un fuerte vínculo dominante de un contratante respecto de otro. La fábrica de automóviles respecto del concesionario. Esa vendría a ser un contrato de, ¿cómo se llama? Un contrato de concesión y un contrato de organización del mercado con una clara presencia de una parte dominante sobre la otra. Ese es un ejemplo que se da. Otros ejemplos que se dan son aquellas estructuras empresarias propias de determinadas actividades en donde hay un acreedor influyente o la estructuración de un negocio donde hay una sociedad claramente que con las decisiones que toma repercute sobre las sociedades que de ella dependen o que con ella se vinculan.
El ejemplo, para que no les quede en palabras vacías, es el de las estaciones de servicio de bandera con las compañías petroleras de la cual son estaciones de servicio. Son sociedades distintas, pero el principal insumo que vende la estación de servicio, la nafta, va a depender del precio que tenga o que fije, o de la actividad extractiva y de refinamiento de esa nafta que haga la compañía petrolera. La compañía petrolera va a ser controlante, va a ejercer un control externo por las especiales influencias, por los especiales vínculos contractuales que tiene respecto de la sociedad controlada, de la estación de servicio. Esta estación de servicio pasa a estar en una posición de subordinación, en donde la estación de bande, la compañía petrolera va en cierta manera poder influir sobre el manejo de su voluntad social. Con que sepamos esta cuestión de control, diferenciemos control interno, control externo, y dentro del control interno sepamos diferenciar lo que es el control de derecho del control de hecho, más allá de lo escueto que sea el artículo 33, me interesa que ante una pregunta que uno les pueda hacer, me pueda diferenciar en la práctica cómo se diferencian estos conceptos. ¿Cuál es la distinción entre ambos? Porque son tres supuestos distintos. Lo último que nos queda ver en la ley, en esta bolilla, a los efectos de terminar con la misma, es el fenómeno de las vinculaciones societarias. Artículos 30, 31 y 32. Es un tema un poco complejo, vamos a tratar de abordarlo de la manera más simple para no complicarnos el tema. Algo ya hemos hablado de la vinculación societaria relacionado con el artículo 33. Vamos ahora a hablar de qué pasa cuando una sociedad es socia en otra y qué pasa cuando hay participaciones recíprocas. La participación recíproca es A es socio en B y B es socio en A. Fenómeno también que se puede dar, ya vamos a ver la ley cómo lo mira a eso. Principio general en materia de vinculación societaria ya lo habíamos visto. Una sociedad puede ser socia de otra sociedad. Ya lo habíamos visto en la vinculación anterior del artículo 33 y en el control societario. Una sociedad socia de otra. Artículo 30, a ese artículo no lo vamos a leer. Y acuérdense, modificado por la reforma que el Código Civil hizo a la Ley de Sociedades. Lo que nos vamos a detener en la lectura del artículo 31 y del artículo 32, el fenómeno de las participaciones recíprocas. Una sociedad participa en otra y esa otra sociedad participa en esta sociedad. A participa en B y B participa en A. En principio, excluido lo que son las sociedades holding que dijimos, y excluido sociedades comprendidas en el régimen de entidades financieras, en donde sí se permiten estas participaciones recíprocas por montos por fuera de los cánones que nos va a establecer la ley va a mirar con recelo el fenómeno de las participaciones recíprocas y va a decir, bueno, una sociedad puede participar en otra, pero hasta cierto punto vinculado con su propio capital. A va a participar en B, pero va a poder tener en B un monto de participación que va a tener un límite relacionado con el capital y las reservas de A. Lo mismo B, va a poder participar en A, pero por un límite. No va a poder ser socio en A por un monto mayor. ¿Mayor a qué? A el capital y las reservas de B. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Vamos a leer lo que nos dice el artículo 31. Ninguna sociedad, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero de inversión, saquemos eso, ninguna sociedad puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Se exceptúa el caso en el que el acceso a la participación resulta del pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reservas. Quedan excluidas de estas limitaciones las entidades reguladas por la ley 18.061
aspecto que esto esto tiene relacionado con la entidad financiera, esto ha quedado sin efecto, esto. El Poder Ejecutivo podrá autorizar en casos concretos el apartamiento de límites previstos, tampoco nos interesa, ha quedado sin efecto esto, debería haberse derogado expresamente, pero por mala técnica legislativa no se derogó. Nos dice, las participaciones, el tercer párrafo, sea en partes de interés, cuotas o acciones que excedan de dicho monto, deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general del que resulte que el límite ha sido superado. Esta constatación deberá ser comunicada a la sociedad participada dentro del plazo de 10 días de la aprobación del referido balance general. El incumplimiento en la enajenación del excedente produce la pérdida de los derechos de voto y a las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que se cumpla con ella. Después vamos a leer el artículo 32. Vamos a explicar el artículo 31. Dijimos, una sociedad puede tener, la regla es, se mira con desdén esta idea de las participaciones recíprocas, que A se socia en B y B a la vez es socia en A. La ley me va a decir, A va a poder ser socio en B únicamente por un determinado monto. Que ese monto, me dice el artículo 31, no sea superior a las reservas libres, a la mitad de su capital y a la mitad de las reservas legales. O sea, yo me voy a ir a A, voy a ver, voy a sumar. ¿A cuánto ascienden? Me voy a ir al estado de evolución del patrimonio neto, me voy a fijar. ¿A cuánto ascienden sus reservas libres? ¿Cuánto es la mitad de su capital? ¿Cuánto es la mitad de sus reservas legales? Esas tres cosas las sumo y me da un monto. Ese monto va a ser el monto máximo en el que A va a poder ser socio en B. El monto máximo que va a poder tener de participación en B. Si resulta que A tiene más participación societaria en B que ese monto que habíamos calculado, todos los derechos que correspondan a esa participación societaria, ya sea cuotas, acciones o partes de interés, todos los derechos que excedan a ese monto van a quedar suspendidos en B. Si el monto, esa suma de montos, las reservas libres, la mitad del capital social, la mitad de las reservas legales, supongamos me da 40.000, y resulta que tiene participación societaria por 50.000 en B, o sea, estamos hablando de A, tiene A, ese monto, la suma de esos tres montos me da 40.000 y resulta que A es socio en B por 70.000, se van a suspender por la diferencia, esto es 70 menos 30, por esos 30 excedidos se van a suspender los derechos que podría tener A en B. La misma operación vamos a tener que hacer respecto de la participación que B tenga en A. Vamos a tener que agarrar a la sociedad B, ver cuál es sus reservas libres, la mitad de su capital, la mitad de sus reservas legales, sumar eso y ver cómo comparamos ese monto con el monto correspondiente a la participación que B tiene como socia de A. Y lo que exceda, las participaciones recíprocas en exceso, no van a conceder derechos, y nos dice el artículo tercero, tienen que ser enajenadas. Hay que avisarle a la otra sociedad, o sea, A le va a tener que avisar a la sociedad B, che, yo tengo participaciones de más, incumpliendo lo que nos dice el artículo 31, y voy a tener que vender esas participaciones societarias en exceso. Lo mismo si fuera B la que tuviera participaciones en exceso. Las participaciones recíprocas pueden ocurrir. El tema es qué pasa si son participaciones en exceso en estos montos. Puede ser que una sola tenga participaciones en exceso, puede ser que las dos tengan participaciones en exceso, puede ser que ninguna tenga participaciones en exceso. Si no tienen participación en exceso, no hay ningún problema. Pasa a ser en cierta manera considerado como una inversión en la otra. A invierte en B y B invierte en A. Y en ese sentido no hay ningún inconveniente. Esto es lo que nos regula el artículo 31. Los libros lo tratan también, pero creo que les ha quedado claro. Si no les llega a quedar algo claro el libro, creo que con la explicación les ha quedado claro. Lo que me interesa que sepamos es qué es el fenómeno, cómo se computan los montos, que pueden ser las dos que están participando en exceso, una sola participa en exceso o ninguna
de las dos involucradas está participando en exceso. Puede darse fenómeno, por supuesto, yo doy el ejemplo de A con B, porque es el más fácil para que se entienda. Puede ser A con B y con C. No vamos a entrar tan en detalle en eso, me interesa que sepan los conceptos. El artículo 32 nos habla de otro supuesto, que es cuando no estamos ante un fenómeno de ver a la sociedad A y a la sociedad B si tienen participaciones recíprocas, sino estamos ante el fenómeno de la constitución de sociedades a través de participaciones recíprocas. La ley me dice, si se constituyen sociedades por participaciones recíprocas, es nula la constitución. Nos va a decir lo siguiente. Artículo 32. Es nula la constitución de sociedades o el aumento de capital mediante participaciones recíprocas aún por persona interpuesta. La infracción a esta prohibición hará responsable en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores y síndicos. Dentro del término de 3 meses deberá procederse a la reducción del capital indebidamente integrado, quedando la sociedad, en caso contrario, disuelta de pleno derecho. Tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante, ni en sociedad controlada por esta por un monto superior, según balance, al de sus reservas, excluida la legal. Las partes de interés, cuotas o acciones que sean los límites fijados deberán ser enajenadas dentro del plazo de 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance del que resulte la infracción. El incumplimiento será sancionado conforme al artículo 31. Lo que nos dice la ley en relación a las participaciones recíprocas es que es nula la constitución de sociedades a través de participaciones recíprocas. Participaciones recíprocas era el fenómeno que decíamos de una sociedad tiene participación en una sociedad tiene participación en B y B tiene participación en A. No vamos a poder constituir sociedades relacionadas con no vamos a poder constituir sociedades en donde la constitución, el capital de una sociedad sean las acciones de la otra, y el capital de la otra sociedad sean las acciones de esta. Se supone que ahí estaríamos ante una ficción, nos va a decir la ley, por eso la mira con recelo y nos dice no va a poder admitirse la constitución de esa manera. En relación a las participaciones recíprocas, esto hay que verlo en relación también con el artículo 31. Las participaciones recíprocas del artículo 32 nos establecen también un límite específico. Tomar el valor de las reservas libres de la sociedad. O sea, todas las reservas menos la legal no se podría dar como participación recíproca. Este artículo es bastante difícil de entender en relación a lo establecido en el artículo 31, que el artículo 31, si bien no utiliza el concepto de participaciones recíprocas, está hablando de una sociedad que participe en la otra, a lo mejor daría pie a decir, bueno, yo participo en esta sociedad y la otra participa en esta otra sociedad. Yo, sociedad, participo en la otra, en los términos del artículo 30, A participa en B, en los términos del artículo 31, y B participa en A en los términos del artículo 31. Y nos guiamos por el artículo 31 y no por el artículo 32. Yo así se los he explicado anteriormente porque es una forma de entender el tema. ¿Cómo vamos a aplicar el 31 versus el 32? Hay otros que a lo mejor con más criterio que el que tengo yo dicen no. Una cosa es el artículo 31 que solo regula el fenómeno de A en B. Si además B tiene participación en A, no vamos a aplicar lo que yo les dije anteriormente del artículo 31, sino que vamos a aplicar el artículo 32. Ese sería el único supuesto de participaciones recíprocas. El 31 solo me regula el supuesto en que A participe en B, pero no el supuesto de que A participe en B y B participe en A. Espero que se entienda. El artículo 31, según esta corriente doctrinaria que se aparta un poco de lo que yo les dije anteriormente, establece lo siguiente. El artículo 31 es A participando en B. ¿Cuál es el límite de esa participación?
lo que yo les dije, agarrar las reservas libres, la mitad del capital, la mitad de las reservas legales, sumar y decir, hasta acá podés participar en B. Si te fuiste de ese monto, tenés que vender las participaciones en exceso. De lo contrario, hasta que no las vendas, no vas a poder cobrar dividendos o ejercer tus derechos como socio por ese exceso. Y vas a tener que avisarle a la sociedad que estás, mejor dicho, vas a tener que avisarle a tus propios socios que participaste de más en B. Es el fenómeno del 31, entonces, A participando en B. El artículo 32 nos regula el fenómeno en este artículo, perdón, el párrafo segundo del artículo 32 nos regula el fenómeno de A participando en B y B participando en A. Nos va a decir, solo va a poder participar A en B y B en A por el monto de reservas libres. Ahí vamos a estar, cuando A participe en B y B participe en A, en un supuesto de participaciones recíprocas. Y vamos a aplicar el artículo 32 y no el artículo 31. En este supuesto, solo vamos a tener como monto el monto de las reservas libres, nos dice. Reservas excluida la legal, viene a ser todo lo que sean las reservas no legales, la reserva estatutaria y la reserva extraestatutaria. O sea, las reservas no legales, yo le digo libres, reservas no legales. Ese va a ser el monto en el que, teniendo en cuenta A, va a poder participar en B si B participa en A. A solo va a poder participar por el monto de sus reservas libres, B va a poder participar sobre el monto de sus reservas libres. Si se viola este régimen en materia de participaciones recíprocas, A participando en B, B participando en A al mismo tiempo, vamos a ir con las mismas sanciones en relación a administradores y la obligación de vender esas participaciones. La última parte del artículo 32 nos lleva al artículo 31. Resumiendo, para que vuelva a quedar un poco bien en claro esta cuestión del artículo 31 y 32, por si ha quedado un poco desprolijo por la particular forma de verla que tengo yo, pero la otra forma doctrinaria de verla, que es la que siguen los libros, y es lo que me interesaría que sepan de manera más detallada. Primer supuesto, artículo 31, participación de una sociedad en la otra. La sociedad A participa en la sociedad B. Lo que nos dice la ley es por un determinado monto. El único supuesto en donde no hay limitación al monto es si es una sociedad holding o una sociedad vinculada con actividades financieras. En los otros supuestos va a haber un límite a ese monto, en el que A puede tener de participación en B. ¿Cuál va a ser ese monto? Voy a tomar la mitad del capital social de A, la mitad de las reservas legales de A y las reservas no legales de A. Todo eso voy a sumar un monto, me va a dar X número. No voy a poder tener participaciones societarias por un monto dinerario mayor a ese X número en B. Si lo tengo, son participaciones en exceso, tengo que venderlas y no me dan derecho, no me permiten ejercer los derechos derivados de esa porción en exceso. Cualquier cuestión que se vulnere respecto de actuar fuera de estos límites establecidos por la ley, responsabilidad para los directores o administradores, si por ejemplo quieren ir a cobrar más de la participación societaria admitida. Y tengo que avisarle, la sociedad A le tiene que avisar a sus socios que tiene participaciones en exceso en B. Ese es el artículo 31. Artículo 32 habla de las participaciones recíprocas. A es socio en B y B es socio en A. Nos establece dos cuestiones. Nos dice, en la participación no pueden constituirse sociedades en donde el capital de A sean las acciones en B y el capital de B sean las acciones de A. Puede haber uno o dos socios que aportan realizan como aporte las acciones que tenían en B. Y después, al momento de constituir en A, se establece como capital de A el aporte, las acciones, se establece como capital de B las acciones de A. El supuesto que sean sociedades anónimas, que es más fácil de explicarlo. En ese supuesto no se estaría cometiendo un fraude, entiende la ley, no se puede establecer
o constituir sociedades mediante participaciones recíprocas. Cuando hay participaciones recíprocas, cuando se da ese fenómeno, nos dice la ley, vamos a aplicar el artículo 32, lo que tiene esta doctrina, no el 31, sino el 32. Se tienen que dar al mismo tiempo las participaciones recíprocas. A es socio en B y B es socio en A. Y el fenómeno solo se va a permitir cuando la participación que tiene una sociedad en la otra es por un monto menor al de las reservas no legales. Menor o igual al de las reservas no legales. No puede ser por un monto mayor. A es socio en B, solo va a poder ser socio en B por un determinado monto. ¿Cuál es ese monto? Las reservas no legales. Veo cuáles son las reservas no legales, me da un número X, no voy a poder tener participaciones societarias en B, siendo que B a su vez tiene participación en A, no voy a poder tener participación en B por un monto mayor a ese X. Y la sociedad B igual, voy a ver sus reservas legales, eso me va a dar, sus reservas no legales, perdón, eso me va a dar un monto X, B no va a poder tener, siendo que a su vez A es socio de B, B no va a poder tener participación societaria por un monto mayor a ese X. Eso es lo que es el fenómeno de las participaciones recíprocas. Me interesa que digan sobre todo esta consideración que explican los libros, más allá de que yo considere lo que considero del artículo 31, de que es poco claro y entra en cuestionamiento con el artículo 32. Me interesa que separemos los dos. Una, participaciones de una en otra, 32 que es el artículo 31, 32 participaciones recíprocas, A en B y B en A. Con esto terminamos la bolilla 19.